Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Qué lindo poder compartir nuevamente un café en armonía para caminar por la palabra del Señor. Lo hacemos junto a usted y junto al pastor Patricio Curinao. Gusto de saludarte, pastor amado, en esta nueva jornada que tenemos para compartir este café. Yo lo tengo listo acá, en mi tacita, tú también por allá, saludando también a toda la hermandad que se une a esta hora para seguir compartiendo este maravilloso salmo que lo dejamos inconcluso la semana pasada. Así es, días atrás compartimos la primera parte del Salmo 52, un salmo un tanto complejo, un salmo fuerte que habla acerca del corazón pecaminoso, un corazón que no se arrepiente, de un corazón que se le dedica a un hombre llamado Doeg, quien mataría, asesinaría a 85 sacerdotes y a otras personas más, incluidos niños. Orden del rey Saúl en el contexto de cuando se estaba persiguiendo, cuando David era fugitivo. Ya dimos a conocer el contexto, usted puede buscarlo, revisarlo, estamos en el Salmo 52. Hoy día revisamos los versos que nos faltaron, del 6 al 9, y dice de la siguiente manera: verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Es bueno escuchar estos 4 versículos que nos faltaban del Salmo 52, porque como bien dijiste, los primeros versos del 1 al 5 nos muestran una realidad muy triste de la maldad cuando aprisiona el corazón humano y llega a tales límites. Por usar una palabra límites, porque pareciera que no tuviera límites. La maldad de Doeg es realmente la enfermedad que todo ser humano tiene. No es que nosotros nos estemos asombrando de la maldad de Doeg, porque en realidad lo que representa a él es a toda la humanidad, es a todos los que están separados, como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, ¿ya? Incluyendo el personaje que hemos estado estudiando, están destituidos, están desechados, rechazados, expulsados, si pudiéramos también decir, de la gloria de Dios. Más, aquellos que han confesado a Cristo con sus palabras son vueltos al jardín en el corazón mediante la fe, vueltos a la comunión con el Padre. Me recuerdo cuando el Señor le dice allá en el Antiguo Testamento que tienen 2 caminos, el que quieran seguir, el camino de la maldición o el camino de la bendición. ¿Qué camino quieren escoger? Delante de ustedes están esas 2 posibilidades. Y la verdad que todo ser humano, incluido nosotros, por supuesto, tenemos la potencialidad para ser, en este caso los varones, hombres íntegros, fieles en nuestros matrimonios, hombres de bien, hombres de Dios. Está esa posibilidad, ese camino, pero también está la posibilidad de decisiones que nos lleven a todo lo contrario, la potencialidad de ser hombres injustos, hombres sanguinarios, hombres infieles, hombres que no consideren a Dios. Es decir, la puerta de las decisiones. Y Jesús también lo dice, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. ¿Por dónde se irán las personas? Pareciera que muchos optan por el camino ancho porque tiene tantas facilidades. El angosto es estrecho, es incómodo, pero lleva a la vida eterna. Acá vemos cómo Doeg prefiere el camino ancho, el camino de la maldición, y de hecho
Por eso es tan importante entender que el Señor debe ser considerado y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para poder vivir conforme a su voluntad. Porque ahora, lo que vamos a ver en el verso 6 en adelante del Salmo 52, primero vimos acerca del pecado del ser humano, el camino del pecado. Después vimos el castigo que vendrá, la respuesta de Dios, que sería destruido, asolado, arrancado, desarraigado. Y ahora la reacción de los justos, la reacción del pueblo de Dios, de los justos que no somos perfectos para nada, pero hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Y sigue hablando, pero lo primero es, verán los justos y temerán. Y aquí vemos que nosotros como justos, que somos justos solo por la gracia del Señor, solo por su gran misericordia, veremos los resultados de aquellos que van por el mal camino y temeremos. Es muy interesante, pastor, cómo comienza el versículo 6, porque hay que colocar un poquito de contexto, aunque lo estamos colocando, pero específicamente el verso 5 dice, pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes, refiriéndose a Doeg, ¿cierto? Por la maldad con la que perpetró, bien digo, la muerte de más de 85 personas, eran sacerdotes estos 85. Y de ahí el verso 6 dice, los justos, pero los justos verán esto y temerán, ¿ya? Y se reirán de él. Interesante este texto porque no dice primeramente los buenos, sino los justos, los que han sido considerados justos. Está hablando de la justicia de Dios en ellos y para nosotros la justicia es Cristo el Señor. Verán esto y temerán. O sea, la reacción de aquellos que aman a Dios, de aquellos que se han confiado a Dios, cuando ven justamente el juicio de Dios sobre los malvados, es que la primera reacción es que van a temer. Van a tener un acto de reverencia, porque este Dios que ha dicho que va a juzgar, finalmente está juzgando. No es una amenaza que Dios está haciendo. Dios no está juzgando que los hombres se sientan asustados si siguen haciendo lo malo. No, Él va a juzgar. Y de hecho, ya ha juzgado a muchos. Ya hay un juicio final, por cierto que lo hay. Pero también Dios ha hecho juicios en la historia de la humanidad, donde el pecado ha sido revelado y Dios también ha hecho de que ese pecado sea juzgado en el momento, incluso en el instante, a esto tanto a personas, a familias, como también a sociedades enteras. O sea, Dios cuando dice que va a juzgar es porque va a juzgar. Y la reacción de los justos es primeramente que temerán, que tendrán un acto de reverencia sabiendo de que lo que Dios ha dicho, si Él ha prometido cosas buenas para sus hijos y Él las va a cumplir, de eso nos gozamos. Pero si ha dicho cosas tremendas como, cierto, lo que le dijo a este personaje Doeg en el verso 5 y que también lo cumplió y lo va a juzgar al final de la historia humana. Los justos lo que tienen que hacer es tener un acto de reverencia, de saber que Dios cumple su palabra. El Señor responde, el Señor nos advierte. Su palabra contiene todo lo que necesitamos para la salvación, pero nos advierte acerca de la condenación. Es decir, esta palabra por eso es tan importante predicar este evangelio, porque también es una advertencia, es una buena noticia ante una mala noticia. Es una excelente noticia para aquellos que la consideran y la creen y la aceptan, pero cuando no, hay consecuencias graves a causa del pecado que no puede ser pasado por alto. Por lo tanto, qué bueno es tener temor de Dios. Cuando vemos que hay castigo, cuando vemos que la palabra del Señor habla de juicio, nuestra actitud debe ser de una reverencia, de un temor reverente delante de su presencia, porque hemos sido nosotros salvos de la ira venidera, lo cual no es menor, porque solo por la gracia del Señor tenemos seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación no es creernos superiores, no es creernos mejores, no es creer que somos
que no tenemos ningún problema respecto a tentaciones. No es para que nos levantemos como jueces o apuntemos con el dedo a otros, es para tener reverencia. Señor, si no fuera por tu gracia, sería imposible que yo fuera tu hijo. Así que el temor de Dios, que es el principio también de la sabiduría, nos enseña que frente al castigo que viene a aquellos que no consideran a Dios, hay que tener temor de Dios. Ahora, el verso 6 también tiene una connotación interesante en el mismo verso, la segunda parte. Se reirán de él diciendo. Esto es propio también del Antiguo Testamento, ¿no? Ujú, Propio así es. del entendimiento de una suerte de venganza que también estaba permitido. Ahora, no se trata acá de alentar aquello en el contexto de la gracia. No es una burla maliciosa. Nosotros, lejos esté de nosotros. Ahora, si lo leemos a la luz del Nuevo Testamento, cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos, ya no podríamos burlarnos de aquellos que lo están pasando mal. Hay que leerlo en el contexto en que fue escrito en el Antiguo Testamento, donde se permitían las venganzas. Pero aquí qué importante es que trae consecuencias. Trae consecuencias. Y frente a esas consecuencias, tenemos que tener temor de Dios y saber que con Dios no se juega. Sí, fíjate que esta frase, que por eso la dejamos un poquito aparte, ¿no? Para explicarla bien. Una forma de verla es justamente lo que tú estás diciendo, que en el estado de gracia nosotros vemos que es Dios quien finalmente toma venganza, ¿ya? ¿Me estás escuchando, sí? ¿Sí? Perfecto, gracias, sí. Y se reirán de él. También tiene una interpretación este texto del hecho de que los justos verán la satisfacción del cumplimiento de la palabra de Dios. Esto no es una burla descarnada frente a aquel que está recibiendo un juicio, de ninguna manera. Esto más bien es el movimiento de la cabeza ante Dios, de estar complacido con Él, de lo que Él ha dicho con respecto a que serán juzgados los pecados de los hombres que con altivez de corazón han actuado en contra del Señor, se cumple finalmente. Esto no es como para que nosotros nos volvamos escarnecedores de aquellos que están recibiendo un trato duro del Señor, de ninguna manera, pero sí satisfacción de saber que Dios cumple su palabra, ¿ya? De saber que Dios hace justicia de sus escogidos, que claman a Él día y noche, de saber que Dios hizo justicia a aquellos que mataron a tantos creyentes, a tantas personas, saber de que Dios no ha sido indiferente, que eso nos da una confianza mucho mayor de un Dios justo y santo. Así es, la justicia del Señor es tremenda, pero la santidad es el único atributo que se menciona 3 veces. Es santo, santo, santo. Y por lo tanto, por eso es que frente a la santidad de Dios no hay posibilidad de argumentar nuestras bondades. ¿Cuánto más nuestras maldades? Las maldades traerán destrucción frente a un Dios santo. Y ni siquiera las bondades nos sirven como méritos. Solamente la sangre de Cristo nos cubre y nos permite entrar en su presencia. Pero el argumento que esgrime acá el salmista dice, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Y me recuerdo cuando el Señor pone también el ejemplo de la construcción de la casa. Uno la construye sobre arena y otro sobre roca, y frente a las dos construcciones vendrá los ríos, la tormenta, la lluvia, pero una quedará en pie y la otra quedará en el suelo. Por lo tanto, debemos entender que acá también se está haciendo alusión a aquello. El hombre que no puso a Dios por su fortaleza. ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Es Cristo o son las demás cosas humanas que hoy día están y después desaparecen?
Así es, las que están y después desaparecen, es justamente lo que Doeg construyó con sus manos y con sus decisiones, ¿no? De querer él no tener a Dios como fortaleza, de no tener a Dios como refugio, sino que se refugió en sí mismo, en su propia seguridad. Él no quiso la ayuda del Señor, con su actitud, creyó ser más inteligente que Dios mismo para conseguir, claro, mejores dividendos, estar más cerca del rey, en fin, porque los hombres cuando hacen maldad lo hacen a propósito de querer llegar a algún sitial. Hay un propósito justamente en aquello. Doeg no quiso tener a Dios como su fortaleza. Y de ahí, obviamente, la risa no burlona de los justos, sino la risa de saber que cómo puede haber personas en el mundo que no necesiten a Dios. ¿Cómo pueden haber personas en el mundo que puedan creer construir solamente bajo sus criterios y sus propios recursos la vida sin el Señor? Realmente es como decir, estamos admirados de que hayan tantos Doeg en el mundo, ¿no? De que no estén colocando su confianza en el Señor, sino que las ponen en las riquezas. ¿Ah? Algo que ni siquiera pueden llevarse cuando mueren. Ni siquiera pueden disfrutarlas totalmente estando en la tierra. Entonces, de ahí, que parece también una actitud irónica en cierta manera, de cómo que es absurdo realmente, es lo que el Señor le decía a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es absurdo lo que estás haciendo, Pablo, de querer ir en contra de mí, dice el Señor. ¿Ah? Es como que le estés dando puntapiés a algo punzante, te vas a herir a ti mismo. Es más o menos la intensidad o el énfasis que vemos que el salmista le coloca a estas palabras. Estamos viendo que hay consecuencias para el pecado y también como creyentes debemos tener claridad para predicar todo el consejo. El apóstol Pablo dice que él no rehusó entregar todo el consejo de Dios. Así es. Debemos predicar acerca de la misericordia, del amor, de la gracia, sí, del cielo, claro, pero también hay que predicar y enseñar que hay consecuencias, que la paga del pecado es muerte, que hay infierno. Cuando muchas veces se habla de Jesús, solamente algunos piensan que Jesús habló solo de bondad y cosas lindas. Lo hizo, pero habló también muchos pasajes que Jesús habló, fueron del infierno, quedaron escritos ahí en los evangelios. Por lo tanto, hay consecuencias y debemos conocerlas. Por eso que poner la confianza en cualquier cosa que no sea Dios, al final termina la persona muy, muy mal. Dios quiera que nosotros pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza, no en nuestra sabiduría, no en nuestra experiencia, no porque alguien tenga un título, o tenga un buen trabajo, tenga un buen pasar, tenga ventajas respecto a otros. Si las tienes, dale gracias al Señor, pero nunca te ufanes, nunca vivas mirando a los demás como inferiores, sino que si tenemos algo es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nuestra confianza no está en cuánto tenemos, sino a quién tenemos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aun cuando quizás no seamos los más adinerados de la ciudad, no tengamos todas las cosas que quizás nos gustaría o que necesitamos, pero mientras tanto, pongamos nuestra confianza en el Señor. Y dice que este Doeg se mantuvo en su maldad. Es decir, no hubo muestras de arrepentimiento, no hubo muestras de considerar el camino del Señor. De ahí la importancia de la humildad, de reconocer que necesitamos a Cristo. Y este evangelio, pastor, es para todos. Tenemos hermanos de todas las esferas de la sociedad, personas que viven en todos los lugares del país, personas muy sencillas, hablando de lo económico, y personas quizás con altos trabajos muy, muy encumbrados en alguna posición respecto al estatus social que el mundo reconoce. Hay personas con un buen pasar y otras personas que viven también con algunas necesidades. ¿Por qué menciono esto? Porque este evangelio no selecciona a las personas, tú sí, tú no, tú calificas, tú no.
cualquiera sea tu condición, no te mantengas en tu maldad. Sé humilde y reconoce que necesitas a Cristo. Como te llames, donde vivas, cuanto tengas, qué bueno es humillarnos delante de la presencia del Señor, reconociendo nuestra profunda necesidad de Cristo. Así es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿no? Es lo que este Salmo 52 nos está llamando en estos versículos 6 al 9 en particular, que es lamentable cuando las personas también quieren buscar la salvación o el agrado de Dios a través de sus propios esfuerzos o de sus propias obras. Nadie será salvo por obras, son las obras de Cristo las que nos salvan y nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Y esas obras que Cristo hizo son traspasadas como si nosotros las hubiésemos hecho. Claro, Cristo el perfecto las pudo llevar a cabo, cumpliendo así la ley del Señor para que nosotros pudiéramos tener esta salvación. Lástima es que los hombres permanezcan aún en sus propios caminos, en sus propias formas, cumpliendo sus propios malos deseos, como dice esta versión, y no acercándose al Dios verdadero para ser salvados, corregidos y darles una vida nueva. Estamos en el Salmo 52, estamos del verso 5 al 9, estamos ahora ya en el verso 8, caminando para finalizar este salmo, que dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Acá, como suele suceder en los salmos, en los proverbios, en otros pasajes de la Escritura, hay contrastes, hay comparaciones entre aquel que puso su confianza en la multitud de sus riquezas, de sus posesiones, y no puso su confianza en Dios. El verso 5 dice que se desarraigará de la tierra, es decir, será un árbol que se saca de raíz, y un árbol que se saca de raíz se seca. Así es. Pero acá, el verso 8... no es un pasaje de orgullo, sino que constata la vida abundante del cristiano, la vida abundante del creyente, la vida abundante del salmista que puso su confianza en Dios. No es que se crea superior, ni que nosotros nos creamos mejores que los otros, pero no podemos negar la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, que dice el salmista: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Estos olivos, de hecho, estos árboles son añosos. Quienes van, ¿no es cierto?, conocen Israel, van al monte de los olivos y hay olivos, pero de muchos años, siglos, que están ahí plantados, porque es un árbol que cuando se cuida, cuando está bien arraigado, sus raíces bien profundas, duran más que la vida del ser humano. Y un olivo verde es un árbol no solamente hermoso, sino que trae frutos maravillosos, como son las aceitunas, y de la cual también se saca el aceite de oliva, ¿no es cierto?, extra virgen. Estos aceites que ya se conocían, de hecho, ahí el huerto de Getsemaní significa prensa de aceite, que es donde se exprimían, se trituraban las aceitunas y salía ese aceite. Dice el salmista: pero yo estoy con una vida fructífera. Estoy verde en el sentido de lleno de vida, lleno de la savia de Dios, firme, arraigado en el Señor. Así es, lleno de vigor también podríamos interpretar la palabra verde, ¿no? Que es símbolo de lo que tú acabas de decir, de la expresión de la vida misma, en la casa del Señor, o sea, en las cosas, en los negocios del Padre, como dijo nuestro Señor Jesucristo a sus padres que le buscaban desesperadamente. Pero yo como olivo verde en la casa de Dios. Fíjate que es una metáfora justamente de permanecer en Cristo, porque estas metáforas de, en este caso, olivo verde, la encontramos también en el Salmo 1, cuando dice: como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no?, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero también encontramos que el salmista se refería ahí en el Salmo 92, si no me equivoco, cuando hablaba acerca de que el justo florecerá como la palmera. Otra metáfora usando, ¿cierto?, estos árboles maravillosos, ¿cierto?, que tienen mucho vigor, que tienen
un fruto apreciable que dura muchos años. Esto habla de estabilidad, esto habla de seguridad, porque el Salmo 92, versos 12 al 14, lo leo completo, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado, dice, en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verde. Y esto tiene mucha relación con nuestra posición en Cristo, Pastor Boris y amados auditores, porque Jesús dijo en Juan capítulo 15 que separados de Él no podemos hacer nada. Él es la vid verdadera, ¿cierto? Ya no se trata de esfuerzos personales. No podemos llevar frutos si no estamos unidos a Cristo. Y el apóstol Pablo lo expresó ahí en Efesios capítulo 3 de una manera particular a propósito de la palabra arraigados, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, dice, y para que arraigados y cementados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros también, como olivo verde, como árbol plantado, como palmera, ¿cierto? Como se expresa en el Salmo 92, unidos a Cristo, podemos vivir en plenitud, podemos estar creciendo continuamente y dando fruto que glorifica al Señor. Somos vivificados en Él, porque separados de Él nada podemos hacer, como tú lo recordabas. Justamente tenía acá Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y si un pámpano, si una ramita se corta, no se seca la vid, sino que se seca la hoja. Nos pasa eso con nuestro Señor. Somos vivificados gracias a Él. Podemos estar vigorosos y verdes solo gracias a Él, no gracias a nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestras maneras, en todas las cosas que nosotros podíamos esgrimir a favor nuestro. Solamente tenemos vigor a causa de nuestra unión con Cristo. Por eso que es tan importante mantenernos humildes. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, no en cualquier lugar. Habita en la presencia de Dios, en la casa de Dios, lo que también dice el Salmo 92, para que puedan estar disfrutando ahí en la casa de Dios. Obviamente que cuando habla la casa de Dios en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la presencia de Dios. Hoy día usted dice: yo estoy acá en mi trabajo, yo estoy en el campo, yo estoy en el vehículo, no estoy en la casa de Dios. No, cuidado. La casa de Dios para el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios. Y le tengo una buena noticia. Donde quiera que vayamos, si hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, su presencia nos acompaña. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él viene a habitar a nuestro corazón. Por lo tanto, la presencia de Dios está en el cristiano, no en el templo solamente, está en todo lugar. Oh, sí, a la luz de lo que estás comentando, podemos decir, como Pablo le escribía a los Corintios, que nosotros somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, por lo tanto el templo o la presencia de Dios va con nosotros siempre, porque es el Espíritu Santo habitando en nosotros. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, dice la parte B de este versículo 8 del Salmo 52. Así como el salmista dice, yo soy como olivo verde, ese es el resultado no de sus propios esfuerzos. No es el resultado de sus propios esfuerzos, es la misericordia del Señor. Es la misericordia de Dios la que está obrando para que Él sea un olivo verde. Confío eternamente para siempre. Qué hermoso es cuando los creyentes se confían a la misericordia del Señor. Como dice Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios es rico en misericordia. Una de los atributos y las características maravillosas del Señor. Todas son maravillosas, ¿cierto? Sin embargo, en este contexto que estamos estudiando en esta hora, la misericordia de Dios es algo que abunda en el Señor. Como decía el profeta Miqueas, que Él se deleita en tener misericordia. Qué bueno es tener la misericordia del Señor como enfoque de nuestra confianza, ¿ya? Porque la misericordia es eterna,
¿cierto? Por lo tanto, eternamente también confiaré en el Señor. Esta misericordia no es solo para este tiempo, se va a extender. Por eso es que la salvación en Cristo es eterna. La eternidad comienza desde que aceptamos a Cristo. Ya estamos viviendo la eternidad. Y la muerte no nos puede arrebatar aquello. Simplemente es un paso para seguir viviendo en la presencia del Señor. Por eso que dice el apóstol, y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos, somos del Señor. Esta misericordia va más allá de la vida terrenal. En esta misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es el descanso y la esperanza gloriosa, y eso es algo que el mundo quizás no valora, no entiende, porque algunos dicen, bueno, después de esta vida no hay otra. Para nosotros, después de esta vida, en Cristo viene la mejor vida, la mejor versión de la vida, la vida en la presencia del Señor. Pablo decía que tuvo la bendición de tener una ventanita abierta a la eternidad, a la gloria. Dice que él subió hasta el tercer cielo y pudo ver algunas cosas inefables. Y después dice que respecto a la muerte, partir con Cristo es muchísimo mejor. Así es. O sea, toda esta vida con todas las cosas lindas que podemos tener no se compara a la gloria venidera. Por lo tanto, amados, disfrutemos nuestra vida cristiana aquí, ahora, en Cristo Jesús. Y cuando tengamos que partir, será 1000 veces mejor, será muchísimo mejor, como dice Pablo, porque su misericordia en la cual confiamos es eternamente y para siempre. Oh, sí. Lindo atributo del amor del Señor para con todos aquellos que se confían a esa misericordia de Dios. Porque el hombre por sí mismo no tiene misericordia, es Dios quien la tiene. El versículo 9, pastor, permíteme leerlo porque es el último versículo de este Salmo 52. Dice: te alabaré para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Así como la misericordia del Señor es eterna y es para siempre, la alabanza también de los justos será eterna y para siempre. Y eso ya lo comenzamos a hacer aquí en esta tierra, alabar al Señor, que es una característica de los salmistas, particularmente de David. Te alabaré, dice, para siempre por lo que has hecho. Alabamos a Dios por lo que Él es. A eso le llamamos, ¿cierto?, adoración. Y alabamos al Señor por lo que Él hace. A eso le llamamos alabanza técnicamente. Y el Señor ha demostrado su poder tantas veces a favor de cada uno de nosotros, primeramente al darnos a Cristo. Y al darnos a Cristo nos ha dado con Él todas las cosas. Terminamos con el verso 9 del Salmo 52. Te alabaré para siempre, lo decíamos recién, en la eternidad que ya comenzó en Cristo ahora, cuando le aceptamos. Te alabaré para siempre por lo que has hecho así. Este te alabaré es interesante. Algunos comentaristas dicen que es una palabra en el hebreo que es mucho más que alabar, sino que tiene relación, que va de la mano con agradecer. Es alabar a Dios con un corazón agradecido por lo que ha hecho. Es decir, cuando alabamos también agradecemos, reconocemos, te alabaré para siempre. Es una acción de gracias continua. Cuando damos gracias, alabamos. Cuando alabamos, damos gracias. Es decir, van unidos, en este caso, esta palabra en el hebreo original. Qué bueno es ser agradecidos. Qué bueno es poder reconocer que todo lo que somos es por su gracia. Esto nos ayuda mucho a evitar la vanidad y el orgullo. Si algo podemos hacer, alcanzar en esta vida, toda la gloria siempre es para el Señor, porque si no, si entra la vanidad y el orgullo, ya dejamos de parecernos a Jesús en su humildad y empezamos a parecernos a alguien completamente contrario, como es Satanás. Su esencia era su orgullo, su vanidad. Por lo tanto, por lo que has hecho, por lo que ha hecho el Señor. La pregunta es, ¿usted reconoce que Dios ha hecho algo en su vida? ¿Reconoce que el Señor le ha rescatado? ¿Reconoce que está en pie hoy día? O si está incluso enfermo, está pasando alguna necesidad, pero la presencia del Señor le ha sostenido. Qué bueno es reconocer lo que Él es en adoración,
y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Oh, claro que sí, como lo hemos mencionado. Qué buena esa definición que acabas de decir con respecto a este alabaré que sale en este Salmo 52:9, porque justamente es reconocer, es agradecer. Eso hace recordar el Salmo 100, que en una de sus partes dice reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Tal reconocimiento debe ser expresado en gratitud, en alabanza al Señor. Y fíjate que, a propósito de la parte B del versículo 9, cuando haya alabanza por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, podemos esperar en su nombre. No hay impaciencia. La alabanza, por lo menos yo cuando la practico en situaciones difíciles, la uso, o más bien la practico, en esperas. Eso me ayuda a esperar con una actitud diferente. Diferente es exigirle a Dios en la espera, lo que hace más difícil la espera. Pero cuando estamos alabando, nuestro corazón se dispone de mejor manera en esa espera, porque es bueno, dice, esperar delante de tus santos. Es bueno esperar porque la paciencia tiene un sinnúmero de virtudes, como dice el libro de Santiago. Por la paciencia nosotros podemos obtener otras virtudes que el Señor provee a través de la paciencia. Qué triste es cuando nosotros, seres humanos, frágiles, pequeños, nos ponemos soberbios frente a un Dios tan poderoso y le empezamos a exigir: Señor, me tienes que responder. Uh-huh. Le exigimos como que si Él fuera el siervo, como que Dios estuviera obligado a obedecer nuestros caprichos, nuestros deseos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y respeto con llegar y pedir y exigirle a Dios, mandarle a Dios. Por eso que nosotros no enseñamos, no somos de la línea de los que decretan. Yo decreto. ¿Y quién soy yo? Soy una criatura de carne y hueso. El único Rey de reyes y Señor de señores quien decreta y las cosas se hacen porque Él es el creador, es el Rey, es Dios. Nosotros esperamos en Él, confiamos en Él. Y acá dice: y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Descansemos en el Señor. Esas peticiones que son difíciles, si Dios las quiere hacer, las hará. Si quiere otorgar un milagro, tiene poder para hacerlo. Pero no le exijamos. Esperemos. Mientras esperemos, le agradecemos, le adoramos, le servimos, vivimos para su gloria. Pero qué bueno es esperar en nuestro Señor, porque Él es bueno. Y Él es bueno delante de sus santos, de sus hijos, de aquellos que le hemos reconocido como Señor y Salvador. Este Salmo 52, un salmo fuerte, comienza con la declaración de un hombre pecaminoso que vivió a su manera y también terminó de forma dramática, porque tendría que responderle frente al Señor. Lo mismo aplica para toda la raza humana si no se arrepiente. Pero aquellos que por gracia le reconocen o le hemos reconocido, qué bueno es esperar y confiar en este Dios. Así es bueno, es algo necesario. Por lo demás, no podemos nosotros pretender apurar la obra de Dios. Dios se toma su tiempo, Él es soberano, tiene control absoluto de todas las cosas. El crono nuestro siempre es más apurado. Queremos que el reloj avance más rápido. Para una espera santa en el Señor, una alabanza sosegada, llena de gozo, hará que nuestro corazón descanse mientras que el Señor muestra su benevolencia y su misericordia sobre su pueblo y sobre sus hijos. Muchas gracias, Pastor Patricio, y gracias a quienes nos han acompañado en este Café en Armonía. Siempre le invitamos que siga meditando en su palabra. Si quiere hacerlo, Salmo 52. Hay tanto por meditar, por aprender, por recibir de parte del Señor, de su santa palabra. Que el Señor les bendiga, y si el Señor nos da una nueva oportunidad, volveremos a compartir un Café en Armonía. Oh, bendiciones, amados. Bendiciones. ¿Quieres volverlo a escuchar?
Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.